entorno. Yo siempre digo que no es lo mismo ser mujer universitaria y pertenecer a esta asociación en Marbella que serlo en Fiji o en Bolivia o en Sudán. Entonces, en cada lugar la asociación procura hacer aquello que cree que es necesario, buscarse un hueco. Nosotros en Marbella, estamos legalmente constituidas desde hace 5 años, encontramos un hueco en el mundo de la cultura. Nos apoyó Carmen Díaz, la concejala de Cultura, para quien no tengo más que alabanzas, y gratitud al ayuntamiento porque nos han cedido este lugar. Y entonces en nuestro recorrido nos hemos dedicado al mundo de la cultura con conferencias, con seminarios, y la joya de nuestra corona son las becas. Damos becas todos los años a niñas de Marbella y San Pedro. De momento tenemos 8 niñas ya en universidad, y este año creo que va a ser un buen año. Pensábamos que iban a ser 3, pero creo que van a ser 4 las becas que vamos a poder dar. Las becas consisten en una cantidad económica inicial que se da al principio, luego en una tutorización psicopedagógica a lo largo de toda la carrera, si es que quieren, y hasta ahora les hemos podido encontrar un puesto de trabajo a todas en el verano, que no necesariamente tiene que ver con sus estudios, pero sí aprender a meterse en el mundo del trabajo, aprender a obedecer, aprender a fastidiarse, fastidiarse por poco dinero, que muchas veces ese es el mundo del trabajo. Y luego les incorporamos a nuestro plan de clases de inglés gratuitas que les damos los fines de semana, porque todas estas chicas estudian fuera. Entonces eso es un poco lo que nosotros hacemos. Luego, a nivel asociación, a nivel federación, estamos presentes en distintos organismos internacionales. El más importante, las Naciones Unidas, donde estamos dentro de los grupos de mujeres con voz pero no voto, y también en la UNESCO como consejeras de educación. Entonces, eso es lo que somos nosotras. Y lo que es José Luis, pues... que se me ha olvidado traer el papel, pero yo lo digo. Vamos a ver, José Luis es de Jaén, de un pueblecito pequeño, precioso, de esos que tienen un castillo en una montaña, que trae muchas memorias y que por donde pasaron los moros, pero que sí que pasaron los moros, ¿no? Entonces salió de ese pueblo, hizo su carrera en Granada, hizo su doctorado. Es un hombre que ha viajado por distintos países, es un gran especialista en Lorca, que tiene muchísimos escritos, ha dado varios seminarios y varias conferencias sobre Lorca. Es un hombre a quien los lorquianos buscan cuando quieren tener una opinión. Aspectos que normalmente se desconocen, como son los grabados o las pinturas, o incluso unas pequeñas cancioncitas, ¿no? Que digo todo esto porque yo siempre comento cuánto he aprendido con este hombre. Yo de Lorca sabía lo que puede saber cualquier guiri, un poquito. Y de pronto nos dio un seminario y es que, bueno, magnífico, es que cubrió una serie de campos que nos abrió los ojos y las ganas de seguir estudiando a Lorca. Entonces, José Luis es profesor de instituto, tiene el doctorado en Historia del Arte y es profesor en un instituto de San Pedro, que es Vega del Mar, es que no lo quiero decir más, donde es muy apreciado y donde sus alumnos se acordarán cuando sean mayores la suerte que tuvieron, porque en este momento cuando uno es joven no se da cuenta de lo que abarca el saber. Tienes que ser un poco mayor para darte cuenta de lo que sabía aquel señor que tenías delante. Bueno, yo creo que con eso lo voy a dejar. Muchísimas gracias por haber venido y ahora todo un grupo de conferencia. Bueno, buenas tardes. Estoy un poco abrumado, perdonen. Yo creo que es una ausencia lo que voy a hacer esta tarde aquí, pero antes agradecer a todos, amigos, amigas, conocidos, todos que estén aquí. La verdad es que estoy abrumado con tanta gente, ¿no? Por este poder de convocatoria y espero no defraudarles, pero especialmente quiero agradecer, como no, a mis alumnos que han venido, ¿no? Y a mis alumnas. Al fin y al cabo es lo mejor que tenemos y además son los que han venido, los pocos que han venido son elegidos y en fin, es lo mejor. Muchas gracias por venir. Ya de todas maneras la nota ya sabes que está puesta, ya no puedes subir más, así que lo siento, ¿no? Bueno,
Ya digo que voy a empezar, vamos a ver si esto funciona, así, con unos versos del gran poeta persa Omar Khayyam, pero antes de leerlos, decir que, bueno, quiero que nos relajemos, que yo he planteado la conferencia, quizás sea muy excesiva, ¿no? En el sentido, pero bueno, vamos a relajarnos y vamos a hacer un viaje por ese maravilloso y poético arte que es el Islam, ¿no? Entonces, fuera de meternos en conceptos, en cuestiones técnicas, no es el sentido, simplemente viajar, reconocer y bueno, un poco también poner de mi parte, mi experiencia personal por algunos de estos países que he visitado y de los que tanto he aprendido, ¿no? Omar Khayyam es uno de los poetas más grandes de la historia universal, ¿no? Esta rubaiyá, esta cuarteta que pongo, puede ser cualquier otra, ¿no? Las adjudicadas, que son más o menos 47, de las que se conservan, aunque hay muchas apócrifas, bueno, escogí esta por cualquier otra, ¿no? Contra una piedra, mi copa estrellado, completamente loco, completamente embriagado. Oír me ha parecido que decía susurrando, tú serás como yo fui tú en el pasado, ¿no? Khayyam es una maravilla de poeta, ¿no? Que ya otro de los grandes poetas granadinos, Lorca, como no, se lo ha citado, Federico, decía de él, maravilloso, con 17 años tiene un texto, una elegía, Khayyam maravillosa, decía que era el gran pecador en espiritualidad, ¿no? Entre otras maravillas, ¿no? ¿Y por qué con un poema del siglo XI, cuando Europa, bueno, pues estaba un poco en ese oscurantismo milenarista, ¿no? Cristiano, en fin, este poeta libre, ¿no? Que anduvo, suní, por cierto, pero libre, ¿no? Y que tantos problemas le trajo en un país chiita, ¿no? Como era Persia, como era Irán, ¿no? ¿Por qué Khayyam? ¿Por qué la poesía? Porque creo que de todos los artes que existen, que ha dado la humanidad, que son muchos, quizás sea el Islam el arte más poético, ¿no? ¿Por qué es más poético? Bueno, por muchas razones, quizás toda esa carga sensual, oriental, exótica, por un lado, también el hecho de que sea un arte icónico casi en su totalidad, o sea, que tenga muy pocas imágenes, que las tiene también bastante y significativas, ¿no? Pero en esa búsqueda de la abstracción, cuando alguien quiere representar lo irrepresentable, cuando alguien quiere decir lo indecible, ¿no? Buscar lo inencontrable, ahí nace la poesía, ahí nace el Islam, esa gran dificultad, ¿no? Que supone este arte. Pero vamos a empezar. Sería interesante quizá que se apagara esta luz para que vean mejor la diapositiva. Así, sí, vale. ¿Estoy yo aquí? ¿Molesto? No. Digamos que el Islam surge, como ustedes saben, en la península arábiga, en torno al siglo VII, cuando Mahoma recibe una serie de revelaciones de Dios, transmitidas, fíjense qué casualidad, por el arcángel Gabriel, ¿no? La nueva fe en el Islam comportaba unas actitudes sociales y políticas que pronto conformaron una nueva cultura que se expandió por Oriente Próximo y buena parte de Asia, África y España. Su difusión por este amplio espacio geográfico y su desarrollo en un dilatado marco temporal ha generado enorme variedad de manifestaciones artísticas, como vamos a ver. Uno de los principales factores de la universidad lo constituye, en su origen, el territorio sobre el que se asienta esta nueva cultura fundamental, marcado en mayor o menor medida por la herencia fundamental romana, o sea, clásica, romana griega y bizantina, por otra parte, por un lado, digamos, y Persia sasánida o persa sasánida por otra. Sin esto no se entiende el Islam, bueno, por lo menos desde el punto de vista estético, ¿no? Aunque luego también tendrá sus aportaciones personales. Digamos cuya simulación incide claramente en las concepciones artísticas hasta el siglo XI. Después se bifurcará en multitud de caminos, ¿no? Del mismo modo, en los vastos territorios del Islam comienza a configurarse desde fecha temprana dos ámbitos diferenciados. Por un lado, uno vinculado a Occidente, que abarca los territorios de Al-Ándalus hasta Oriente Próximo, y otro que se extenderá por Oriente, incluyendo Mesopotamia, la antigua Mesopotamia y Persia. A partir de este momento, la cultura persa iniciará un proceso de inserción en el Islam, aunque intentando resaltar siempre su propia singularidad. Omar Khayyam era persa, de Nisapur, ¿no? El lugar que yo visité en mi segundo viaje a Irán,
y que fuimos a un lugar que está muy cerca de la frontera con Afganistán, muy complicado de visitar, pero bueno, quería ir a la tumba de Omar Khayyam y lo conseguí, ¿no? Por eso quería empezar con él, ¿no? Digamos que las diferentes tribus nómadas y sedentarias de la Arabia preislámica que participaban en diferentes credos cristianos, incluyendo judaísmo y también el animismo o el paganismo, mantenían relaciones dispares con los grandes imperios limítrofes, que entonces eran el imperio bizantino y el imperio sasánida, ¿no? En este campo de cultivo surgirá el Islam en la Meca, ciudad natal del profeta, como ustedes todos saben, no les voy a descubrir nada. Existía un santuario que aquí tenemos conocido como la Kaaba, que según la tradición había sido fundada por Abraham. Aquí tenemos su segunda reconstrucción después de la muerte de Mahoma en el año 648, que más o menos es la que sigue hasta la actualidad, ¿no? Y puede responder con seguridad a su fisonomía actual. En el ángulo suroeste, como vemos, está la piedra negra, ¿no? La piedra negra que fue colocada, según la tradición, por Adán, según el Corán, claro, quien la sacó del paraíso, ¿no? Todos sabemos que es un meteorito. El santuario está cubierto con una funda, pero bueno, aunque sea un meteorito, viene del cielo, ¿no? O sea, que el simbolismo está ahí, no se ha perdido. El santuario está cubierto con una funda de brocado, como ven, que se renueva anualmente al final del mes de la peregrinación. Y les traigo una miniatura muy curiosa, que es una miniatura turca, ¿no? De una copia de un gran miniaturista, el Zani, también de origen persa, donde aparece Mahoma con la cara velada, que hay miniaturas en que aparece con la cara, vamos, vista, con la fisonomía, pero aquí aparece velada y me parecía muy interesante traerla porque aparece orando, aunque sea del siglo XV, ante la Kaaba. En la Meca comenzaron las revelaciones de Mahoma cuando éste tenía alrededor de 40 años. Su mensaje pronto encontró una fuerte oposición entre los grupos más prominentes, lo que movió al profeta a la égira, ¿no? La égira es la emigración desde la Meca a Medina. Y en el año 622, a partir de ahí empiezan, como ustedes saben, el calendario islámico. En principio la oración se dirigía a Jerusalén, creo que esto poca gente lo sabe, tal vez por la buena acogida que tuvo entre la comunidad musulmana que había asentada en la antigua Palestina, en Jerusalén. Pero en el 624, cuando estaba orando en una musalla, una musalla es un oratorio al aire libre, no voy a darle mucha terminología porque podríamos perdernos y quizá no sé, ahora no es el sentido, ¿no? Insisto, en una musalla es un oratorio al aire libre que estaba a las afueras de Medina. Recibió la revelación de que fuese la Meca el lugar elegido para dirigir la oración, o sea, para orientar la oración, el muro de la Qibla, el Mihrab, etc., cambiando esa orientación hacia el sur. En la casa de Mahoma también observó la norma y fue el esquema básico de la casa que más tarde serviría como modelo para la mezquita, quizá la gran aportación al arte universal del Islam, sobre todo las más tempranas, las mezquitas tipo hipóstilas, ¿no? Con columnas, o basilicales de herencia, digamos, o de influencia bizantina, ¿no? En fin, citaré algunas partes, pero no voy a entenderme, porque, en fin, hablar del Haram, la Qibla, de la Masura, del Minbar, del Alminar, en fin, veremos algunas de estas cuestiones. Con Muawiyah, del año 661-680, insisto, tomémoslo como un viaje por Oriente y por Occidente y disfrutemos. Se inaugura el califato omeya y se funda la primera dinastía hereditaria. La primera reconstrucción religiosa islámica conservada es sin duda la que ustedes tienen aquí, tan simbólica para el Islam, ¿no? La cúpula de la roca, que no es una mezquita en sí, como saben, sino un relicario que alberga la roca sagrada. Fue construida por al-Malik en Jerusalén, tercera ciudad santa del Islam después de la Meca y Medina. Puede que el califa intentara atraer con esta construcción a los peregrinos que iban a la Meca, custodiada por un grupo rival, aunque parece más acertado pensar que pretendió demostrar su propio prestigio y el del Islam en general, haciendo esta obra magna en Jerusalén. El valor otorgado a la tradición judeo-cristiana, otra cuestión que no se debe olvidar para entender el Islam en todas sus vertientes, queda patente tanto en la elección del lugar del emplazamiento como su modelo tipológico.
El edificio fue levantado en el recinto del templo de Salomón, Haram al-Sharif, que por cierto el año pasado estuve ahí por primera vez y no pude entrar, bueno, ni siquiera pude acceder a los problemas que hay en esa maravillosa ciudad que se llama Jerusalén. Pero bueno, la vida es de lejos y ya con eso me pude conformar. Según la tradición bíblica, ahí se hallaba el monte Moria. El monte Moria donde cuenta la tradición que se produce el sacrificio o el no sacrificio de Isaac por parte de Abraham, ¿no? Otra tradición islámica importante situaba en esta roca el ascenso de Mahoma a los cielos, ¿no? Como recoge muchas miniaturas, perdonen la imagen, no he podido conseguirla mejor, como esta accesión a Mahoma de la escuela de Herat, la escuela de Herat o Herat afgana, ¿no? Pero también de origen persa, ¿no? De un compendio que se conserva en la Biblioteca Nacional de París, que es titulado El Apocalipsis de Mahoma, donde se relata su vida, y bueno, en tierra y en más allá, ¿no? Es muy interesante, pero, perdonen, bueno, aparece en el centro, como ven, subido en ese ser extraño, ¿no? Que tiene mucho de oriental, que parece un grifo, ¿no? Bueno, con toda esa tradición mesopotámica, ¿no? Digamos que de esta forma el deseo del Islam por vincularse a las otras grandes religiones monoteístas de las que se sentía enemigo, ¿no? El relicario de la roca sintetizaba las creencias de las tres religiones, las tres en una, el cristianismo, el judaísmo, o el judaísmo, mejor dicho, el cristianismo, y después el islam. De igual modo, la elección de un edificio de planta central evocaba a uno que hay muy cerca, en el mundo cristiano, particularmente y de todos conocido, la rotonda del Santo Sepulcro, ¿no? Que incluso sirvió de equívoco para luego los cruzados en los siglos XII y XIII, cuando fueron, en fin, a luchar, se equivocaban, no saben cuál era una o la otra, ¿no? Planta octogonal, como vemos, doble ambulatorio, realmente estamos viendo un edificio, insisto, sin meternos en cuestiones técnicas, parece que estuviéramos viendo un edificio bizantino, ¿no? Porque es bizantino de alguna manera, es islámico, pero de estética bizantino, ¿no? Su revestimiento ornamental estuvo presidido por mosaicos de cristal con fondos de oro, insisto, de tipo bizantino, de los cuales, bueno, trabajaron artistas bizantinos, evidentemente, ¿no? Como también trabajaron en mezquitas de Córdoba, como diré más adelante. En ellos se desarrollan motivos vegetales combinados con joyas y un largo friso epigráfico con la fecha de terminación del edificio en el año 691, finales del siglo VII. En este recorrido, estamos en la dinastía Omeya, pues nos paramos en una de las grandes joyas del Islam, sin lugar a dudas, ¿no? Se trata de la mezquita de Damasco. La búsqueda de un modelo de edificio adecuado a las necesidades de la oración islámica se concretó definitivamente en esta obra, ¿no? Debido a la iniciativa del califa al-Walid, también Omeya, el gran constructor de la dinastía, constructor entre comillas, digamos, el gran califa que construye una serie de obras fundamentales. El califa buscó un emplazamiento además simbólico, que testimoniase la superioridad del Islam, algo que se hace, por cierto, a lo largo de la historia, ¿no?, sobre las religiones que le habían precedido. Por ello, nada más y nada menos que elige el témenos o recinto sagrado del templo de Júpiter del siglo I después de Cristo. Si ustedes han estado ahí, justamente delante de la mezquita, todavía se conservan algunas columnas del templo de Júpiter, las demás fueron reutilizadas para el interior de la mezquita, ¿no? E insisto que albergó anteriormente a la mezquita, y si alguna vez están allí, a una iglesia dedicada a San Juan Bautista, porque cuenta la tradición, ahí hay un relicario dentro de la mezquita, donde se conserva nada más y nada menos que la cabeza de Juan el Bautista, ¿no? Además venerada por todos los musulmanes. Les recuerdo que el Papa Juan Pablo II dio una misa en esta mezquita cuando estuvo en Siria, ¿no? Consta de una amplia sala de oración espectacular, de 3 naves paralelas al muro de la Qibla, como ven, con la representación de esas columnas romanas, cortada de forma transversal, más ancha y más alta, dominada por una cúpula que termina en el mihrab, ¿no?, que es ese nicho al que todo el mundo tiene que dirigirse para rezar, para orar, ¿no? El gran patio se ha puesto en relación, ese patio realmente espectacular, si alguna vez han estado ahí, realmente es que es sobrecogedor entrar a este patio. Este patio se ha puesto en relación con la arquitectura partida bizantina, es evidente, ¿no?, la cúpula, los mosaicos, los alminares, en concreto con el palacio de Teodorico en Rávena, que recoge este mosaico de San Apolinar el Nuevo, en Rávena, del siglo VI, un poquito anterior, ¿no? Y que se reproduce en este mosaico, insisto, de San Apolinar.
Aprovechando las correspondientes torres de menos, se levantarán los primitivos alminares o minaretes. Bueno, yo digo alminares porque mi profesor de arte islámico decía que si decíamos minaretes lo suspendía, ¿no? Aunque bueno, minaretes es más referido a lo turco, ¿no? Que sirvían, digamos, como modelo para dos mezquitas fundamentales, que son la de Kairawán, que veremos, y la de Córdoba, ¿no? En su suntuosa decoración de mosaico vidriado de oro y plata, mosaicos bizantinos, hechos por artistas bizantinos, se representan arquitecturas separadas por árboles, como vemos, que han sido interpretadas con un programa político y que simbolizaba las ciudades conquistadas por el Islam. Además, 3 ciudades simbólicas. Ahí aparece, en el famoso panel de Barada, aparecen 3 ciudades que son Bizancio, como no, Constantinopla, Jerusalén y Antioquía, que entonces era una ciudad importantísima, ¿no? Pero la dinastía omeya patrocinó un gran auge de la arquitectura palatina, ¿no? Creando un tipo de construcción que se adecuará al nuevo modo de vida cuajado de lujos y ceremoniales. La mayoría de estas construcciones se hallan actualmente en el desierto, casi destruidas. Son los denominados castillos o palacios del desierto, sobre todo la mayoría se encuentran en la actual Jordania, algunos en Irak, otros en Israel, pero bueno, formaban una serie de palacios que indicaban más o menos el camino hacia la Meca y que servían, entre otras cosas, como lugares de descanso, como quizá la joya de todos estos palacios en su mala, digamos, conservación. Bueno, Casa Zaid al-Sarbi, Masaka, Casa Zaid al-Sarki, Jibel Malfay, bueno, son una serie, le digo todos estos nombres, son palacios que existen, que son ruinas arqueológicas realmente interesantes. Pero la más importante, todos tenían palacio, baños y mezquitas, todos, ¿no? Pero quizá el más paradigmático es Kusairanra. Kusairanra es una joya porque es una rareza, es un palacio, realmente lo que se conserva son los baños, varado en mitad del desierto, ¿no? Construido por Walid II, y es una joya, insisto, una rareza, se conserva bien, y además yo me sentí muy orgulloso cuando estuve la primera vez ahí, de ver que el gobierno español lo había restaurado. Creo que, ¿por qué no? Y además que el restaurador, el director de la restauración había sido un profesor mío, nada más y nada menos que Antonio Almagro, que entonces era director de la Casa de Estudios Árabes de Granada, que depende de los superiores de investigaciones científicas, y que bueno, que tuve la suerte de tenerlo como profesor y luego encontrarte años después que ha sido el que ha llevado a cabo esta restauración realmente maravillosa, ¿no? Esta y el Palacio de los Omeya que hay en Amán, que es lo único interesante que hay en esa ciudad, aparte del teatro cultural, ¿no? Bueno, Kusairanra, no quiero detenerme mucho, ¿no? Destaca sobre todo la decoración figurativa del interior, ¿no? Donde aparecen imágenes, vean, imágenes además de personas, o sea, figurativas, y además que son realmente, sabemos quiénes son algunas de ellas, ¿no? Aparecen sin reyes, emperadores de los territorios conquistados en actitud de homenaje. Los 6 soberanos vencidos o por vencer portaban en la parte izquierda, su derecha, vencidos o por vencer portaban su nombre en griego y en árabe, conservándose en la actualidad las figuras del emperador bizantino. Vean que están destrozadas, siempre ha habido bárbaros a lo largo de toda la historia y han destrozado para borrar las imágenes. Uno de ellos es el emperador Caesar, el emperador bizantino. El rey visigodo español, bueno, visigodo español todavía no podemos hablar de España, pero bueno, entendemos español, Rodrigo, y el emperador sasánida Cosroes, y también el rey de Abisinia, Negus. En fin, hay una serie, bueno, la iconografía realmente es compleja, ¿no? Hay desde temas políticos a temas realmente de cacería, de cetería, de vegetación, de decoración, de atauriques, y también temas de un cierto grado de sensualidad, de erotismo, ¿no? Que recuerdo la primera vez que lo vi, que el guía que teníamos, pues como que no se atrevía, porque llegó a decirnos, es que aquí dentro hay cosas horribles, el pobre era muy religioso, ¿no? Y hay algunos desnudos femeninos que, claro, en fin, estas cosas que a veces pasan, ¿no? En fin, aquí tienen algunas de estas imágenes, y como tenemos que ir haciendo este recorrido por Oriente, pasamos a lo que se conoce como la Edad de Oro del Califato Abbasí. La crisis interna de la dinastía Omeya fue aprovechada por la familia Abbasí, descendiente del profeta Al-Abbas, para hacerse con el poder. Tras derrotar a los omeyas, aniquilaron a todos los miembros de la dinastía, excepto al futuro Abderramán I, que luego llega, ya saben, por el Mediterráneo, entra por las muñecas y llega
y funda la nada más y nada menos que la dinastía omeya cordobesa, ¿no? Y insisto, en el año 755, ya independiente de Damasco, ¿no? El nuevo califato abasí propone una fuerte recentralización cuya cota más alta coincide con el reinado de Harún al-Rashid entre finales del siglo VIII y IX. El gran renacimiento cultural patrocinado por este califa cultísimo, por otra parte, que se puede considerar la etapa dorada, insisto, del primer Islam, ¿no? Bagdad, sobre todo, Bagdad no se conserva tal y como fue fundada por Al-Mansur en el año 762, la llamada ciudad redonda o ciudad también llamada Madinat al-Salam, ciudad de la paz, no se conserva nada, sabemos que es una ciudad redonda, algunos vestigios arqueológicos quedan por la actual Bagdad, pero muy poco, y que era algo realmente, pero como no se conserva, no merecía la pena ver el testimonio, ¿no? Se convirtió, insisto, en el centro cultural del imperio, de todo el imperio islámico, y quizá en el centro cultural mundial de aquella época, ¿no? Bagdad, adquiriendo su esplendor durante los reinados de Al-Mansur y de Harún al-Rashid, como he dicho, protagonista, como ustedes saben, de algunos de los cuentos de esa maravillosa obra que deben de leer sin morirse antes de leer en La Mil y una Noche, ¿no? Destacamos sobre todo esta maravilla que, bueno, que no sabemos cómo está ahora, ¿no? Porque fue bombardeada con la guerra, la fatídica guerra iraquí, ¿no? Y bueno, parece que el alminar, que es lo más preciado, pues también se tambaleó. Es la mezquita de Abu Dullah, de Samarra, del año 800, bueno, está ahí la fecha, caracterizada por tener un recinto torreado, un espacio a modo de pasillo que rodea 3 lados, llamado Zidaya, como ven aquí, una rareza de mezquita, en sus tiempos, durante mucho tiempo la más grande del mundo islámico, y como soporte ese maravilloso alminar helicoidal aislado del edificio que parece inspirarse en los antiguos figuras mesopotámicos y babilónicos. Bueno, estaban allí, algunos se conservaban todavía, más o menos como el de Ur o el más lejano de Chocazambil, en el actual Irán, que se conserva bastante. Bueno, pues ahí tenemos ese alminar que es único, hay otro más, y bueno, y ya veremos que más adelante en Egipto una inspiración, ¿no? Evidentemente es algo que es un figurazo, los antiguos templos mesopotámicos que eran escalonados, ¿no? Es una auténtica joya. Una gran innovación así en el campo de la arte decorativa fue la cerámica del reflejo metálico, ¿no? Como la que tenemos aquí, que dio lugar a la decoración de dos tipos, polícroma y monocroma. Su decoración se basaba en motivos generalmente figurados, los hay, generalmente animales, animalísticos y sobre todo epigráficos y abstractos, ¿no? Con la liberación del califato abasí, ve que vamos avanzando, vamos hacia África. En el año 861 se establece una fecha clave en el comienzo de la crisis del califato abasí. Se trata del asesinato del califa al-Mutawakkil por sus propios soldados turcos, al ver en su última decisión una merma de su posición privilegiada. Esto hizo que surgieran poderes locales que pretendían establecer su propia forma de control, entre los que destacaron los alabíes en Túnez, como vemos aquí, y los turníes en Egipto, en Occidente, y en Oriente los samaníes en el actual Uzbekistán. Los alabíes, bueno, la gran joya de los alabíes es esa que ven aquí, que la mezquita de Kairawan. Ibrahim al-Abla obtuvo del califa Harún al-Rashid la concesión de Ifriqiya, que era la provincia, digamos, lo que actualmente es Túnez y Argelia, donde pronto fundó la dinastía. Esta dinastía consiguió crear uno de los momentos más brillantes en una zona en el que el sustrato previo, paleocristiano, romano y púnico incorporaron elementos pertenecientes al repertorio omeya y abasí, que ya había surgido. La obra más importante, la que ven aquí, yo creo que todo el mundo que va a Túnez la ve, es una joya, mezquita de Kairawan. Su importancia para el occidente islámico se debe, entre otras cuestiones, a la definición de un esquema ante que luego se exporta, por ejemplo, a la mezquita de Córdoba, también contemporánea a la mezquita de Medina, pero no la ha traído porque no se conserva prácticamente, está en el original, o la mezquita de Al-Aqsa, está justamente al lado de la cúpula de la roca en Jerusalén, muy interesante, que tampoco pude visitar, pero bueno, que también está muy transformada y por eso prefería traer la de Kairawan. Insisto, además de servir la base para la mezquita de Córdoba.
La obra fue realizada por el emir Zidayat Alá. Su planta es un rectángulo irregular con amplio patio rodeado de dobles galerías, alminar cuadrado con 2 pisos decrecientes y, en fin, una gran sala de oración, como vemos aquí, con reutilización de columnas, sobre todo romanas, porque ustedes saben que Túnez tiene un pasado romano muy poderosísimo. Bueno, se reutiliza en esta mezquita. Si alguna vez van o han estado, vean las lápidas romanas con inscripciones en latín que todavía se pueden ver por ahí en el patio. En fin, bueno, aquí tenemos la entrada al Haram, que es la sala de oración, del Hisham, que es el patio, que es una entrada realmente espectacular y que a mí sinceramente me recuerda, aparte de la cúpula de los bizantinos, a los arcos del triunfo romano, que los tenían muy cerca, por cierto, ¿no? Junto al interés de la arquitectura religiosa, los alawíes, los problemas bélicos, obligaron a la dinastía a crear un sistema defensivo dirigido fundamentalmente en las zonas costeras. Desde los comienzos del siglo IX fortificaron sus ciudades y construyeron numerosos ribats. ¿Qué son los ribats? Bueno, los ribats son, digamos, una institución islámica surgida en la época abasí, ligada al concepto de guerra santa, que por desgracia tanto nos suena. Su arquitectura se completará en una especie de fuerte ocupado por los combatientes de la fe, asimilables de alguna forma y por la época a las órdenes militares de Occidente y al concepto de monjes guerreros, ¿no? Este es el concepto. Bueno, seguramente que todos conocen el famoso ribat de Susa, ¿no? Que además es un magnífico estado de conservación, o el de Monastir, también mucho más, digamos, turístico, ¿no? De alguna manera. En esta migración del califato, ¿cómo no? Nos vamos al contemporáneo a Egipto, ¿no? Un poquito más para acá, la dinastía Tulní. Los tulníes, Ahmad bin Tulum, hijo de un alto funcionario de Samarra, también abasí, se independizará y fundará en Egipto una breve dinastía tulní de origen turco. Bueno, estoy diciendo muchos nombres, me van a disculpar, pero tengo que decirlos para contextualizar, perdón, ¿no? Quédense con las imágenes y ya está, ¿no? El único edificio que se conserva de esta ciudad está en el Cairo. Bueno, realmente no en el Cairo, está en Fustat, pero ya absorbida por esa megalópolis que es el Cairo, y es la mezquita, la maravillosa mezquita de Ibn Tulum, un claro testimonio de las asimilaciones abasíes, ¿no? Tiene una planta cuadrada, como vemos, bastante sencilla, con doble arquería entre sus lados, y una sala de oración con naves paralelas al muro de la quibla, parecida a la de Samarra, realmente casi es una copia en pequeñito. Al igual que la mezquita, insisto, de Samarra, está rodeada de una especie de corredor por sus 3 lados, rasgos que junto a los pilares, con falsas columnillas adosadas, la decoración en estuco y el alminar helicoidal, pero bueno, aquí digamos un poco con más filigrana, ¿no? Pues eso conserva pues, esa tradición abasí, ¿no? Es lo único prácticamente que se conserva de los tulníes en el Cairo, ¿no? En Egipto. Damos un salto, nos vamos un poco más lejos, a Uzbekistán, a Bukhara, y de ahí los amaníes pertenecían también, era una familia de rancio abolengo, persa, que una vez convertida al Islam llegó a dominar un amplio... Bueno, Persia se convierte al Islam, pero siempre ha mantenido su orgullo, ¿no? O sea, uno cuando viaja a Irán se da cuenta que ellos son musulmanes, son chiitas, pero son persas, ¿eh? Eso no se lo quita nadie, ¿no? Y está con un orgullo realmente que es lógico, por otra parte, ¿no? Porque tienen, en fin, esa tradición cultural tan potente, pero bueno, asimilan el Islam y son chiitas, ¿no? Por otra parte, ¿no? Esta familia controlaba la parte de Khurasán, el norte de Irán, y la Transosania, ¿no? El actual Uzbekistán. Hay varios testimonios, pero el más interesante es el mausoleo de Ismail, que vemos aquí, hecho en barro cocido, ¿no? Y ladrillo, ¿no? Va cubierto con una bóveda interior y exterior, o sea, una bóveda con un revestimiento, insisto, de ladrillo tallado, ¿no? Pese a las singularidades del mausoleo y su relacionado con los antiguos templos de fuego de la religión, la antigua religión persa, la religión zoroastriana, ¿no? Se parece mucho porque cuando uno viaja a Irán, yo he estado en 2 ocasiones, he visto bastantes templos del fuego y se parecen mucho, ¿no? O sea, la tradición permanece, ¿no? Y bueno, constituye un modelo de mausoleo que se va a implantar, ¿no? La curiosidad, ¿no? Simplemente a nivel testimonial, es que cuando uno va ahí, no solo uno se limita a ver el templo, sino que hay que dar 7 vueltas o 11, no recuerdo, porque si no te puede pasar algo. Bueno, estas supersticiones que decían, yo di mis 7 vueltas y aquí estoy.
de este periodo de los samaníes hay algo realmente que es la cerámica de Nishapur, ¿no? Lugar de nacimiento del grano marcayán, ¿no? Maravillosa cerámica también se hace en Samarcanda, de la Samarcanda contemporánea de los eruquíes, ¿no? Esta producción está ausente la técnica de reflejo metálico, como yo he visto en la anterior de los Abbasíes, predominio sobre todo de las decoraciones realizadas que engloba varios colores y que se desarrollan diversos motivos, como vemos, epigráficos, animalísticos. Y ahora actualmente, el otro día, ya hace tiempo buscando documentación, es una cerámica cotizadísima, ¿no? Si alguien tiene dinero puede invertir, porque Sotheby y Christie están vendiendo a precios astronómicos, millonarios, ¿no? Porque es muy difícil conseguir, y es, desde mi punto de vista, junto con la cerámica andalusí del Reino Nazarí de Granada, quizá la más exquisita de todo el Islam. Otro pequeño salto, nos vamos a Irán, el arte de los tres califatos. A comienzos del siglo X, el califato así como he dicho, recobra sus tiempos de esplendor, y la autoridad de los califas de Bagdad se dejó sentir en buena parte en sus antiguos territorios. Pero esta fugaz recuperación se transformó rápidamente en un espejismo que desembocó en una constelación de poderes y dinastías locales. En el vasto territorio abasí se instalaron tres califatos: el abasí, propiamente dicho, era una continuación, el fatimí y, como no, el andalusí. Por no entenderme mucho del califato, del primer califato de Bagdad, bajo los buyíes, que son muchos nombres, quiero destacar esta mezquita, que es una joya, la más antigua de Irán, es una mezquita de Najin, ¿no? Se conserva muy restaurada, prácticamente lo que vemos aquí, ese gran iguán, ese arminar de origen turco, por otra parte muy remodelado, y lo más interesante es el mihrab que vemos ahí, ¿no? Que es lo realmente original, ¿no? Esta es una ciudad muy cercana a la Gran Isfahan, ¿no? Y merece la pena por ver esta mezquita, ¿no? De aquí pasaríamos en este poder, en este englobe cultural y rápido que estamos haciendo, al califato fatimí del Cairo, ¿no? La actividad arquitectónica y artística se centra en el Cairo y alrededores, ¿no? Se levantaron varias mezquitas, pero que apenas se conservan restos. Pero queremos destacar especialmente que este periodo, la variada y suntuosa producción de piezas de lujo y muy codiciadas en Occidente, ¿no? Encargados los costos de su producción, los antiguos cristianos que allí vivían, bueno, algunos siguen viviendo todavía, perpetuaron en ellas sus tradiciones, ¿no? En todas las técnicas artísticas se produjo una evolución similar, pasando del arte abstracto al arte figurativo, como vemos en este famoso grifo del Camposanto de Pisa, ¿no? Que durante muchos años coronó el Camposanto, ¿no? Ahora se conserva en el museo local de la catedral, bueno, que está allí en el Camposanto de Pisa, si ustedes lo conocen. No se está muy seguro si es fatimí, pero casi, bueno, los especialistas lo dan, ¿no? Y que digan, algunos lo emparentan con el arte califal cordobés y no van mal encaminados, porque, bueno, hay figuraciones, digamos, en Córdoba muy parecidas a lo que vemos aquí, ¿no? De Al-Ándalus voy a hablar muy poco, porque ustedes todos conocen, pero no puedo dejar en este recorrido de hablar del califato andalusí, ¿no? Sin duda, el más brillante de los tres califatos, Córdoba se elige como capital, que desarrolló uno de los periodos más brillantes de la historia, de la cultura, del arte musulmán, y yo me atrevería a decir de los periodos más brillantes de la cultura española, ¿no? Desde luego. Bueno, hay multitud de obras, la mezquita de Córdoba, no me voy a detener en ella, esta primera sala de Ramán II, luego, ya saben, ampliada. Vamos a ver algunos testimonios del califato omeya, ¿no? Estamos en los omeya, y bueno, no me puedo detener en explicar, porque si no, no acabaremos el recorrido. Famoso mihrab también hecho por artistas bizantinos que vienen a Córdoba, vienen de Constantinopla o de Bizancio, mejor dicho, para hacer esta maravilla de mihrab, esa cúpula que es increíble. Pero también, bueno, Medina Zara, ¿no? No he traído ningún testimonio, pero sí es el maravilloso capitel de avispero, que se llama, ¿no? Porque es así, paralelismo, ¿no? Con los avisperos, ¿no? Que es una interpretación de los antiguos capiteles corintios, romanos, ¿no? De alguna manera, hay muchos testimonios. La mezquita de Bat al-Makdum o Cristo de la Luz, actualmente la iglesia Cristo de la Luz, una maravillosa, pequeña
joya que hay en Toledo, de las muchas que hay en Toledo, porque Toledo es una ciudad realmente excepcional, ¿no? Ya de principio del siglo XI, cuya planta cuadrada organizada en neotrama, cupulados, y cuyo alzado se relaciona con la mezquita Gaví, que está justamente al lado de la mezquita de Cairaguao, en Túnez, y que yo he podido visitar, ¿no? Aquí está la cúpula del Cristo de la Anunciación, muy parecida a esta. Fíjense qué maravilla de techo en esta mezquita. Pero durante el califato omeya también dejaron una arte decorativa realmente suntuosa. La famosa arqueta de marfil, conocida como del monasterio de Leire, ¿no?, conservada actualmente en el Museo de Navarra, desarrolla escenas cortesanas, de fiestas, de cacería, como ven, figuración otra vez, que pudieran estar inspiradas en los textiles, en las alfombras, ¿no? En la descripción artística se indica que fue realizada para el hijo de Almanzor, al-Malik, y por Faray y sus discípulos. Es realmente una joya maravillosa que conservamos, o quizá el famoso bote de Zamora, conservado en el Museo Arqueológico Nacional. Por poner otros testimonios, no sea solo arquitectura religiosa, palaciega, sino también arte decorativa, que en Milán es riquísimo, ¿no? Pasamos a la herencia de los tres califatos, ¿no? De los nuevos ámbitos de poder surgidos de los tres califatos, los correspondientes al occidente islámico y al Egipto mantendrán, después de la segunda mitad del siglo XI, una relativa autonomía artística respecto a los territorios orientales. En Oriente, el poder del califato, que había caído en las esferas de la dinastía persa, como hemos dicho, los buyíes y samaníes en Uzbekistán, pasó a manos de las dinastías turcas, gaznevíes y selyukíes, gaznevíes en Afganistán, selyukíes en Irán. Un proceso similar experimentaron los territorios más occidentales del Islam, aunque en este caso fueron tribus berberes del norte de África. Nos referimos a los almorávides y, como no, a los almohades, que tanta influencia tuvieron en España. De los gaznevíes, sin extenderme mucho, para no aburrirme, traigo este alminar, ¿no? Este alminar, bueno, puede ser que sea un alminar, el de Mafsud III, ¿no?, a jugar por los dibujos conservados de estos viajeros románticos, sobre todo ingleses, alemanes y franceses, que iban al Oriente. Pues he conservado algunos dibujos. Parece que iba a ser relatado con una estructura cuadrangular, con un cuerpo cilíndrico, mejor dicho, porque se han encontrado en Afganistán en alminares así, ¿no? Al conservarse aislado en la alta montaña de Afganistán, ha sido interpretado quizás como el alminar de alguna mezquita desaparecida, o como un monumento a las victorias del Islam en esa conquista continua, o como ambas cosas a la vez. Luego, bueno, este tipo de alminar en estrella será muy popular en toda esta zona. De los grandes selyukíes, después de la herencia de los tres califatos, surge esta impresionante obra que es la mezquita de Viernes de Isfahán, ¿no?, del siglo XII. Es realmente una mezquita que va a marcar ya el posterior arte persa o persa, iraní, digamos, de alguna manera, aunque está muy remodelada aquí y tiene muchos aditamentos posteriores. Es la esencia de este gran patio, donde destacan los cuatro iguanes. Los iguanes son los pórticos que vemos que son enfrente, vemos uno, pero hay tres más, ¿no? Y luego la gran sala de oración, que no vemos aquí, y donde destacarán esas maravillosas mucazas con la cerámica vidriada, que luego tanto predicamento van a tener en la Alhambra de Granada, ¿no?, pero de otra manera, ¿no?, con los yesos mucho más frágiles, pero desde el punto de vista mucho más exquisitas todavía, si es que se puede ser más exquisito, ¿no? También de los selyukíes, pero damos un salto, vamos a Turquía, de los selyukíes del Rum, que es una dinastía bastante guerrera. He traído una de sus aportaciones más importantes. Evidentemente hay mezquitas, hay palacios, o había, pero sus mausoleos, ese tipo de mausoleo cónico, el Don Ekumber en Kayseri, de planta central cubierta de cúpula cónica, representa la fase más tardía de la arquitectura funeraria selyukí. El conjunto recuerda las linternas de las iglesias armenias de los siglos X y XI, no sé si conocen alguna iglesia armenia, pero son muy parecidas, seguramente influidas de estas iglesias, ¿no? En su ornamentación de piedra tallada en el alto relieve representan también figuración, generalmente figuración animal y vegetal, ¿no?, atauriques, etc. ¿Cómo no traer esta joya, que es la mezquita de Alepo, ¿no?, de los zanquíes y ayyubíes, ¿no?, de ese periodo tan corto que se conserva. Realmente lo que se conserva de los ayyubíes es el alminar, ¿no?, porque el resto es un poco posterior, es del siglo XIV, pero siguen, digamos, las directrices
dice anteriores. Pero, claro, Siria está en guerra, ¿no? Esta es una fotografía antes de la guerra, esta es una foto actual, ¿no? Yo sufro muchísimo, bueno, no le voy a decir, porque cuando uno ha visitado este monumento, he visto lo que es Alepo, lo que es Siria, no hay palabras, pero quería traer, no quería traer más imágenes, solo dar testimonio de la barbarie. No hay las vidas humanas, pero el patrimonio forma parte de nosotros mismos, que somos el legado de nuestros antepasados. Hay que perdurar en el tiempo, es lo que yo siempre he insistido a mis alumnos, y lo saben, que ellos tienen que ser herederos, que tienen que tutelar nuestro futuro patrimonio, el patrimonio todo forma parte de nuestro, ¿no? Esto es indudable, realmente. Pero bueno, almorávides procedían de una gran confederación de las tribus bereberes del desierto sahariano. Su nombre procede de Al-Murabitun, o moradores del Ribá. ¿Se acuerdan de las fotografías anteriores? En su clara alusión a su puritanismo religioso. Constituye el primer movimiento con una fuerte componente religioso que unificó el norte de África y el Al-Ándalus, o sea, España. Destacamos una de sus grandes obras, que es la mezquita de Tlemcen o Tremecén. De las dos maneras parece que es correcto la transcripción al castellano, ¿no? Concluida a mediados del siglo XII, en el año 1136. Esta es la primera gran obra datada del Magreb, en el que se introduce la mukarna, procedente de Irán, dando paso a otro tipo de cúpulas que no he traído, pero que están arriba, son maravillosas, que tienen que ver mucho con las califales de la mezquita de Caraguillín y las califales cordobesas, ¿no? Tlemcen, una de todos conocidos seguro, porque todos creo que hemos estado en Marrakech, ¿no? Alguna vez que otra tenemos esta maravilla que es la mezquita de la Cutubilla, ¿no? El movimiento almohade, de los almorávides, vamos a los almohades, los unitarios es la traducción. Bueno, por aquí hay un amigo árabe que sabe árabe y que es árabe que me puede corregir. Pues si me tienes que corregir, me corrige si no lo digo bien, ¿no? Une la estricta ortodoxia, la insistencia en la unicidad de Dios. Su reformador, Ibn Turmar, de nuevo procedía de un medio tribal establecido en las montañas del Alto Atlas, en Marruecos. A pesar de proclamar un retorno a la austeridad más extrema, su actitud cambió de forma rápida que la de sus predecesores almorávides, traduciéndose en uno de los momentos más fructíferos del occidente islámico, en el terreno artístico y particularmente en la historia de la arquitectura, que incluso alcanzó manifestaciones desarrolladas en el ámbito cristiano, ¿no? Algunos ejemplos: tenemos esta mezquita de la Cutubilla en Marrakech, que consta de dos cuerpos inspirados en modelo cordobés, de las cuales el segundo es la prolongación a la altura de la torre anterior. Podemos imaginar, para que tengamos en mente, que la torre de la mezquita de Córdoba era así, ¿no? Ya saben que hay otra torre en Rabat, que es contemporánea, y por supuesto la Giralda de Sevilla, ¿no? Que son las tres. Bueno, hay por ahí una leyenda que los arquitectos que trabajaron en esta, trabajaron en las tres, ¿no? Del periodo almohade, bueno, tenemos el único testimonio de los reales alcázares sevillanos, este frontal, este patio del yeso del Alcázar de Sevilla, una arquería que consta de 7 arcos, como ven, el central apedado sobre pilares califales reutilizados, un reaprovechamiento que también se dio en la Giralda, como no, la gran Giralda de Sevilla, ¿no? La torre de la gran mezquita almohade, para hacernos una idea, bueno, no era una... Sería el interior, si ustedes han estado y han podido entrar a la de Marrakech, a la de Cutubilla, sería así. Es evidentemente mucho más grande, más espectacular, porque la minar también es mucho más exquisito, ¿no? En fin, pero no hagamos comparaciones, son contemporáneos. Aquí tienen lo que queda de la minar, y también cuando entre a la catedral lo que queda del patio, también es almohade. Y cómo no, trae algo de las artes decorativas, no eran tan bestias los almohades como los pintan, ¿no? Este maravilloso león de Monzón de Campos que se conserva en el Museo del Louvre. El Museo del Louvre tiene un montón de material hispano-musulmán que a algunos se le ponen los pelos de punta, pero bueno, los museos están para eso, para visitarlo, o en Berlín, que les voy a decir, ¿no? Los leones suelen aparecer asociados, recuerden los leones de la Gamba de Granada, a una iconografía cortesana, aunque en este caso la inscripción cúfica que tiene solo expresa buenos deseos para su propietario. Probablemente una guamaní sea, ¿no? Es una joya realmente maravillosa. Me voy a beber un poco de agua. Sí. El canto de cisne del Islam medieval. Si el caso, un corto y... No. Las invasiones de los pueblos en Oriente y Occidente consolidan los tres ámbitos del poder ya establecido, en los que se gesta entre mediados del siglo XIII y el siglo XV, finales
del siglo XV, el panorama que prepara el advenimiento a los grandes imperios de la Edad Moderna. En Oriente, 3 oleadas sucesivas: los mongoles, dirigidas por Genghis Khan, Hulagu y Tamerlán, creo que de todos conocidos, acaban con la dominación turca. Y en Occidente se fragmentó el imperio almohade en diferentes manos. Solo en el Al-Ándalus permaneció el reino, afortunadamente, nazarí de Granada. Del periodo de los Ilkhanes o Siljanes tenemos muchas joyas en Irán y en la zona de la Transoxiana, pero yo he querido traer esta porque la he visitado, porque la he visto, porque yo creo que época dentro del arte islámico, que es muy poco conocida, es una de las grandes joyas. Está en constante restauración, estuve en el año 2008 y realmente me fascinó porque está en medio de la nada, ¿no? Es una tumba, no es un mausoleo, es una empresa artística realmente espectacular. Los Ilkhanes eran virreyes, digamos, ¿no? Para entenderlo. Esta principal empresa artística se centra en la construcción de una nueva dinastía y su capital, Sultanilla, de lo que se conserva solo es este gran mausoleo, que es la tumba de Oleg Tum del año 1309, como vemos ahí. Este mausoleo de planta octogonal, dominado por la cúpula, evoca la edificación de la cúpula de la roca de Jerusalén y puede ser interpretada como una búsqueda de legitimización para esta dinastía, enfrentada a la de los mamelucos suníes que gobernaban entonces en Jerusalén. Ya le digo, la he visitado, si alguna vez vayan a Irán, han escapado, o sea, está un poco perdida del todo, fuera del circuito, pero créanme que merece la pena. El diámetro es más grande, para que se hagan una idea de las dimensiones de la cúpula de Santa María de las Flores, de Florencia, de Brunelleschi, ¿no? Porque los musulmanes quieren comparar a los persas, ¿no? Dicen, la nuestra es mejor, más grande, en fin, tiene un diámetro superior. El interior es realmente fascinante, pero está en constante reconstrucción. También de este canto medieval, cómo no, los timuríes, que es uno, ya les digo, uno no debe morirse sin visitar Uzbekistán, créanme, y sin ir a Samarcanda, por supuesto, ¿no? Tras las inmensas conquistas de Timurlán, o sea, Timur el Cojo, que es lo que significa Tamerlán, sus sucesores apenas pudieron mantenerse en la Transoxiana e Irán Oriental, donde fundaron la dinastía Timurí del año 1370 a 1517. Tamerlán patrocinó un gran renacimiento cultural en la Persia Oriental, a cuya capital, Samarcanda, la mítica Samarcanda, ¿no? Acudieron artesanos, artistas reclutados de todos los confines del Islam conquistado. Bueno, podría extenderme mucho, fue uno de mis viajes más hermosos que yo he conocido, ir a Samarcanda, Bujara y contemplar eso in situ, ¿no? He traído algunos ejemplos. Esta espectacular mezquita, que en su tiempo también fue la más grande del mundo, y saben que los monarcas siempre quieren hacer lo más grande del mundo, ¿no? Es la mezquita de Bibi Hanum. La mezquita de Bibi Hanum es la mujer de Tamerlán, una mujer abandonada, porque Tamerlán se quedaba por ahí conquistando, abandonada, pero para que no se aburriera, porque construyó esa mezquita para ella. Pero bueno, ella lo pasaba bien, Eso, bueno, por lo menos el guía que nos comentaba daba fe que sí. Bueno, es una mezquita realmente maravillosa, corresponde al mihrab, a la cúpula turquesa, con esos colores únicos que tienen Irán y Uzbekistán, y que conserva todavía, bueno, el atril, porque el Corán está en el Museo de Samarcanda, más grande del mundo, de la época de Tamerlán. O el mausoleo de Tamerlán, Guremir, que es fundamental, es una joya maravillosa, con esa cúpula gallonada, y que tanto tiene que ver con lo que vamos a culminar, con el Taj Mahal, porque estos arquitectos persas, porque son persas al fin y al cabo, los que hicieron, bueno, será el punto de inspiración para luego hacer el Taj Mahal, ¿no? Esta obra, que es una joya, donde aún, dicen, si no nos engañan, están los restos del cojo de Tamerlán. Bueno, los soviéticos lo llevaron a la época soviética para estudiarlo, para dar fe si es realmente. Y Tamerlán, por lo visto, era un personaje que apenas medía 1,50, ¿no? Que además sufría unos dolores grandísimos, porque tenía una artrosis casi de nacimiento en la rodilla, por ser cojo, no podía. Yo creo que por eso tenía tanta mala leche, porque Tamerlán, ya saben ustedes que cuando conquista Irán, bueno, hacía esas pirámides famosas con cabezas cortadas, en fin, era un poco loco. Y a veces no sé, esas contradicciones de cómo tenía ese afán por las artes, ¿no? Y esa exquisitez de esos momentos, porque tenía buen gusto, no solo en la arquitectura, sino también en las artes literarias, ¿no? ¿Cómo no?
les voy a contar, que seguramente lo conocen, que la arquitectura palatina es descrita nada más y nada menos que por Ruy González de Clavijo, que fue embajador castellano de Enrique III y que visitó Tamerlán, que hizo el viaje más fascinante después del de Marco Polo, salió de Cádiz y llegó hasta Samarcanda, que se tiró 3 años para que lo recibiera Tamerlán, que al final lo recibe por no matarlo y pudo volver, y tiene esa joya que les recomiendo, por favor, compres ese libro, que es El viaje a Samarcanda o El viaje a Tamerlán, y porque uno viaja en el tiempo, ¿no? Y a través de su libro se han podido reconstruir muchos de estos monumentos. Es una joya. Clavijo, Ruy González de Clavijo, es una institución en Samarcanda, el Museo Nacional de Samarcanda, pues tiene ediciones en todos los idiomas, entre ellas el castellano. Bueno, yo me sentí tan orgulloso, ¿no? Cuando vi aquella obra, y por supuesto cuando vine me hice con el libro y lo disfruté después de su estancia. Bueno, creo que estoy hablando demasiado. Es un detalle, esa joya, esa maravilla, es esa cúpula turquesa con esos minaretes, aquí sí los voy a llamar minaretes, y bueno, Samarcanda es una barbaridad. Culminar con la plaza de Registán, que es el no va más, ¿no? Con la Medresa de la Madraza de Bruchberg, y bueno, en fin, toda esta joya, esta obra. Si acaso un detalle, yo tengo una foto por ahí que al final he eliminado, una cuestión de respeto nada más. Yo estuve en el año 2002 y se me ocurrió escribir un artículo sobre mi impresión. Me fascinó tanto Uzbekistán, pero sobre todo Samarcanda, que escribí un artículo y lo mandé al país y me lo publicaron. No me lo pude creer. Y me publicaron una foto en el café. Bueno, yo y un amigo. Y en fin, bueno, la verdad es que el artículo lo destrozaron, sinceramente, porque publicaron fragmentos y me compensaron con una serie de libros. Bueno, me hice ilusión, ¿no? Publicaron en un periódico, bueno, de la importancia del país, pues eso. Una anécdota que quería contarles, y la foto aparezco yo delante, por eso la he traído, ¿no? Porque entonces era más joven y no quedó. La incorporación de la India al Islam, el arte indoislámico, a pesar de que el Islam llega a la India occidental en fechas muy tempranas, para encontrar la primera arquitectura monumental hay que esperar al año 1193, año en el que el general Qutb al-Din conquista Delhi. Fundado en 1206, la dinastía de los sultanes esclavos, se llamaba así, sus manifestaciones artísticas van a estar influenciadas, como vemos, por el alto desarrollo de la arquitectura religiosa en piedra de influencia hinduista, evidentemente la gran tradición hindú y jainista, ¿no? Las dos grandes tradiciones budistas, ¿no? Jainista e hinduista, ¿no? Así como las tipologías y las fórmulas del Irán occidental. De este modo surge una de las manifestaciones islámicas más originales de todo el Islam. El edificio que mejor expresa esta síntesis es el, a ver si lo pronuncio bien, Quwat al-Islam. Bueno, el Quwat, yo digo siempre el Quwat y yo me entiendo, ¿no? En Delhi del siglo XII, 1192 o 1198, el más antiguo de la India islámica. En él se reaprovechó desde la plataforma a los materiales su celebrado alminar, que llega casi a los 80 metros, o sea, tiene casi la altura de la Giralda de Sevilla, es realmente espectacular, y realmente sabemos que es un alminar que puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Porque es muy hinduista, ¿no? Cuyo nombre deriva del título honorífico de su fundador, Qutb al-Din, el eje de la religión, lo que significa. Sigue una tipología iraní que se adapta a la técnica india del trabajo en piedra, al mismo tiempo que añade su finalidad habitual en la posible torre de Victoria, efectivamente iraní, porque en Samarcanda hay dos alminares muy parecidos a estos, un poco anteriores. Otro edificio que se introduce es el mausoleo, está muy cerca, si han estado en Delhi y han visitado, pues está al lado, esta maravilla que ven ahí, es este mausoleo cuya tipología arquitectónica era desconocida en la India al practicar hindúes y budistas la cremación, ya saben que tienen otro ritual. Hace su aparición con Iltutmish, hijo y sucesor de Qutb, el anterior, y hace su propio mausoleo, que es el que están viendo aquí, convirtiéndolo después en oratorio. Mamelucos, otra vez herederos también de los esclavos turcos, en este caso, siglo XII al XVI, tras hacerse con el poder, acogió el Cairo al califato abasí, que huía de la orden destructora mongola, buscando sin duda la propia legitimidad política. Los mamelucos centraron sus esfuerzos en la construcción de edificios religiosos, particularmente las madrazas, que son las escuelas coránicas, como saben. Gran parte de ellas solían
Forman parte de complejos religiosos que incluían mezquitas, hospitales, tumbas de fundadores y fuentes, como la que ven aquí, esa espectacular construcción que están viendo. El rasgo más acusado de su arquitectura es la incorporación de toda la tradición anterior, posiblemente en aras de su legitimidad en el poder. La obra más representativa es la que ven aquí, es la madraza y la tumba del sultán Hassan, del siglo XIV, en el Cairo. El complejo tiene como elementos centrales el patio, con 4 iguales, que vamos a ver uno de ellos, y la tumba del fundador. Bueno, es una construcción realmente impresionante, como ven, y una de las más importantes y más emblemáticas del Cairo, ¿no? Aquí tenemos este gran igual, que es de origen realmente iraní, ¿no? Pero bueno, en este caso mameluco. Y como no, vamos a lo más refinada de todos, a los nazaríes, ¿no? Bueno, aquí podría extenderme, esto sí que da para un curso, ¿no? Entero, porque Granada es mucho y la Alhambra es lo máximo, ¿no? Por eso simplemente les voy a mostrar pues, unas cuantas imágenes, podría detenerme mucho en esa joya que tenemos, ese privilegio de tener ese poema en piedra, como es casi todo el arte islámico, pero especialmente la Alhambra que está decorada con algunos de los poetas más maravillosos que ha tenido España, pero que escribían en árabe, pero nacieron en Granada y murieron en Granada, pero escribían en árabe, y al-Jabiat, y al-Hatib, ¿no? Que decoran de versos maravillosos y que yo nunca he estudiado. Yo he estudiado a Cipreste de Ita y a Cervantes, pero nunca ahí en al-Hatib. ¿Por qué? Me pregunto, ¿no? Teniendo esta obra realmente tan maravillosa. Bueno, Alhambra, periodo nazarí, del siglo XIII al XV, vamos a ver solo unos cuantos ejemplos. La Alhambra es mucho, no son varios palacios, son 6, de los que se han conservado 3 en gran, más o menos en buena conservación. No quiero desmitificarlo, no le voy a contar cosas, pero donde bueno, esta foto maravillosa por ese efecto de reduplicación. La Alhambra es un universo. Si hacemos ese curso, tenemos que ir, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, entonces lo dejaremos, ¿no? Bueno, pues entonces no cuento nada y así se apunta al curso. El palacio de Comares, podríamos estar mucho tiempo hablando, pero prefiero pasar Yusuf I, el gran califa sultán de Granada Nazarí. Su hijo Muhammad V hace esa maravilla que es el Palacio de Leones y que tanto debe el arte cristiano en la época también, ¿no? Mi preferido, que es el altar, ¿no? Que es esa maravilla también de lo poco que queda y si ustedes han estado en el museo de Berlín, donde está la puerta de Istar, ¿cómo se llama? Bueno, está el altar de Zeus, el pergamino, ¿no? Bueno, pues la parte islámica, ahí tiene la cúpula de la Torre de las Damas, en fin. Y uno me da mucha rabia porque fue un alemán que llegó, bueno, sí, se llegó igual y hizo bien, porque igual se hubiera destruido, ¿no? Se halló porque le gustó y allí está, en Berlín, entre otras cosas, ¿no? En fin, entre la Alhambra hay un resto por todos sitios, en el Metropolitano de Nueva York también, que es un requisito. Bueno, esa maravilla de partar con ese oratorio que no se ve y con esa vista después del Sacromonte, del Albaicín, eso es impagable, ¿no? Donde durante muchos años vivieron gitanos, todo eso tapiado, hay una foto maravillosa por ahí, y con la alberca totalmente tapada. Bueno, pero aquí tienen. Este es mi preferido, de partar con estas casitas que ven aquí, que son originales, que eran casas de la aristocracia, ¿no? Bueno, no vamos a hablar de la estética de lo pequeño, de toda la estética nazarí que es tan compleja y a la vez tan maravillosa, ¿no? O, ¿por qué no traer algo de las artes decorativas, el famoso jarrón de las gacelas, que se conserva afortunadamente aquí en Granada, en el Museo de la Alhambra, pero que hay dispersas por distintos museos del mundo, Nueva York, San Petersburgo, ¿no? Pues yo creo que tenemos aquí las joyas con estas dos gacelitas, ¿no? O las cúpulas de la Sala de los Reyes, ¿no? Figuración otra vez, ¿no? Esa pintura de la bóveda central, una pintura realizada sobre cuero, ¿no? Que bueno, luego se cometió una de las cúpulas se cometió una restauración que no se hizo bien y se estropeó, pero bueno, tenemos, en fin, parece ser que hay una mano cristiana detrás de esta pintura. Evidentemente hay una gran influencia del 480 italiano. No olvidemos que la Granada nazarí tenía embajada en la Florencia de los Médici, o sea, que estamos hablando de una época realmente, es el arte más refinado. Yo no soy de Granada, hemos estudiado allí y no quiero pecar de patriota, soy español. Yo creo que es la cultura más refinada, o una de las culturas más refinadas, no me gusta comparar, y yo me siento muy orgulloso de que haya sucedido aquí en Granada, ¿no? Bueno, sus decoraciones, sus alicatados, la decoración de la artería, pues, que se han hecho multitud de trabajo, algunos interesantísimos, no traducidos al castellano todavía, como esas tesis doctorales que se han hecho en Estados Unidos sobre la cuestión matemática y la Alhambra, ¿no? Que son fascinantes.
yo de matemática poco, ¿no? O las epigrafías, ¿no? Maravillosas de Sánchez Serián, ¿no? Ese concepto de lo vulnerable, del paso del tiempo, o sea, que solo Alá es eterno, eso es una verdad para ellos, ¿no? Por eso la fragilidad de construir en yeso, ¿no? Eso se entiende muy bien en muchos edificios musulmanes, pero sobre todo en la Alhambra, nada puede perdurar solo Alá, ¿no? Bueno, el pañuelo no es nazarí, pero yo tengo que meterlo, porque es una joya maravillosa, es de la época de los reinos de Tarifa, pero como iba a hablar de Granada, pues he preferido meterla aquí en Granada. Conocen ustedes todo el baño, está en la carrera del Darro, cuando vayan a Granada, pues no dejen de visitarlo, pues son los baños más antiguos de musulmanes que hay en España, ¿no? Y el Palacio de la Ahorra, ¿no? Nos vamos a la de Baicín, y ahí estamos en el Palacio del siglo XV, que es uno de los testimonios, el único testimonio que tenemos, bueno, de las varias obras que hizo la madre de Boabdil. Vamos a ver si me acuerdo el nombre, alguien que me lo chico, no me acuerdo del mismo. Bueno, no me acuerdo del nombre. No era Aisha. Bueno, ya me saldrá de aquí al final. El Palacio de la Ahorra, ¿no? Exacto. Gracias. Efectivamente. Bueno, aquí tenemos el Palacio de la Ahorra donde vivía ella, ¿no? Bueno, ella fue, digamos, promotora de muchas construcciones, entre ellas esta o Alcázar Genil, ¿no? Que también se ha recuperado a las afueras de Granada, que es un palacio de verano. Este es el interior de la Ahorra, ¿no? Mariníes. Pues ya les canso un poco, ¿eh? Marruecos fue invadida por los mariníes, familia que, procedente de una tribu bereber sahariana, estableció su capital en Fez entre los años 1450 y 1463. Su arte, cuyo mayor apogeo tendrá lugar en el siglo XV, se caracteriza por mantener la continuidad de la tradición almorávide y almohade, pero reforzada por las influencias andalusíes, sobre todo del reino nazarí de Granada, como consecuencia, insisto, de los monarcas, la gran influencia de los monarcas y los mariníes, de los nazaríes y los mariníes, ¿no? Destacan muchas obras, yo traigo dos madrazas, las dos de Fez, la de Atarim, o de los perfumistas, una maravillosa madraza, o la de Bu Inawilla, ¿no? En ambas, el patio y la sala de oración cuentan con una profusa decoración que recuerda a la Alhambra, evidentemente, y al arte nazarí en general, con zócalos de azulejos, piedra esculpida, estuco tallado, modelado y madera tallada. Y terminamos con la época de los grandes imperios. Entre los siglos XV y XVI, los distintos poderes medievales pasan a conformar tres grandes imperios que definen el Islam y la edad moderna cristiana, lógicamente. Los otomanos en Turquía y los safabíes en Irán, y los mogoles en India. El Imperio Otomano, a lo largo de su dilatado marco espaciotemporal, es posible apreciar el desarrollo artístico en varias fases, ¿no? Hay una primera fase en la que no me voy a detener. La segunda fase es la más interesante, ya que en ella se produce la formulación de lo que es el arte otomano, ¿no? Su gran artífice, como todos ustedes saben, o si no, pues se lo digo, es el gran arquitecto Sinan. Es un arquitecto realmente impresionante. Uno de los mejores estudios está hecho aquí en España, ¿no? Y además publicado en la Universidad de Granada, ¿no? Es una joya también para conseguir. ¿A qué se debe una nueva tipología de mezquita en el Islam, ¿no? Una nueva tipología de mezquita de planta central que toma como referencia esta joya del arte cristiano bizantino que es Santa Sofía de Constantinopla, construida por Artemio de Tralles y Isidoro de Mileto, ¿no? Que se conserva actualmente en Estambul y que es la joya de las joyas, ¿no? A partir de aquí surge el arte otomano, otra vez vemos la tradición cristiana, ¿no? Quería traer a Santa Sofía, aunque es de todos conocido, bueno, uno nunca se cansa de ver esta joya, sobre todo interiormente, ¿no? Que tanto, en fin, ya es un museo, afortunadamente se puede visitar, ¿no? Durante mucho tiempo fue mezquita, muchos siglos, como saben, ¿no? Esta es la base definida por un cubo cubierto, una cúpula, un pórtico de entrada y frágiles alminares o minaretes, ¿no? Destaca en la fase más suntuosa Sulemanille, o la mezquita del sultán de Suleimán, el magnífico, quizá la más bella de todo Estambul, que mira que hay mezquita, que hay más de 2000, casi 2000, es una bestialidad, ¿no? Bueno, imagino que casi todos, bueno, si no han ido a Estambul tienen que ir, o sea, también es otra de las ciudades que uno no puede morirse sin visitar, porque es espectáculo. Y es una auténtica maravilla, ¿no? Bien, aquí tenemos esta obra cumbre de Sinan, que bueno, construyó varias mezquitas en Estambul, en Bursa,
por toda Turquía, ¿no? Aquí tenemos el interior, ¿no? Realmente casi un calco de Santa Sofía, pero llevado al arte otomano, ¿no? Con esa sutileza, esa decoración que parte del bizantino y adquiere personalidad propia con los otomanos, ¿no? ¿Cómo no? La mezquita azul, bueno, esta foto que es realmente maravillosa con sus 6 alminares, ¿no? Más pequeñita que Santa Sofía, que se enfrentan, ya saben, una enfrenta al otro, el hipódromo, en fin, aquello, la cisterna y el batán. Bueno, Estambul, que es, uno tiene que ir a Estambul, desde luego. Insisto, destaca esta mezquita azul, o almirille, ¿no? Ya del siglo XVII, el espacio centralizado, cuenta con 4 inmensos pilares polilobulados en el interior que soportan la alta cúpula, como ven, enmarcada por 6 alminares que hemos visto en los ángulos del santuario. Especialmente destacable el colorido de los azulejos interiores, ¿no? Por eso el nombre de mezquita azul, ¿no? Blancos también, y la cuarta última fase que en principio no nos interesa. Y con esto pasamos al imperio safabí, en Irán. Herederos, al igual que los mogoles, de la tradición timurí, del anterior, de Samarcanda, de Uzbekistán, logran devolver a Persia su identidad de civilización refinada. Sus primeras manifestaciones, tal vez por su situación bélica, estuvieron centradas en las artes suntuarias, pero tras pasar su capital por Tabriz, por cierto, que tenía una de las más bellas mezquitas que existían y que se cita, una de las que se cita en la Mil y una noche. Yo visité Tabriz, está reconstruida, no hace justicia a lo que uno lee en la Mil y una noche, ¿no? Pero Tabriz fue una ciudad muy importante. Lo que pasa es que como tantos terremotos en esa zona muy sísmica se destruyeron montones de veces y prácticamente no queda nada, pero la ciudad merece la pena una escapada a Tabriz, aunque también les digo, si van a elegir Irán, eligen la parte sur, ¿no? Pero el norte es otra cosa, hay menos restos, ¿no? O Kazvin, de ahí se pasa a Abbas, pasa a decir que la capital se va a convertir en Isfahán. Sin duda alguna, una de las ciudades más... Yo, cuando la visité por primera vez, creía que había visto la ciudad más bella del mundo, ¿no? Lo sigo manteniendo, no sé si era más bella, pero a mí me impactó esa ciudad, que en una segunda visita, 8 años posteriores, ya no era la más bella del mundo, porque a todos lados llega la barbarie, ¿no? Y habían abierto unas avenidas, unas autopistas, unas cosas que antes no podían entrar los coches, ya entran coches, etcétera, esta magnífica gran plaza. Pero bueno, sigamos con alguna referencia dentro de la sobresaliente arquitectura. Por aquí tenemos la gran plaza o Maidán del periodo safabí del siglo XVI-XVII, donde se conservan 3 de los grandes monumentos: Palacio de Alicapú, la mezquita del puerto, la gran mezquita y la del Tuzaf, que vamos a verla pormenorizadamente. Es una gran plaza de casi 600 metros de larga, donde se realizaban competiciones, por ejemplo polo, con elefantes traídos de la India, y donde la balconada esta o el belvedere del Palacio de Alicapú servía para el califa, para el rey, divisarlo, ¿no? Y aquí justamente donde está tirada esta foto hay una cafetería que tiene los dulces más ricos de Irán. O sea, vayan, tomen un té allí y contemplen un atardecer para que vean cómo esa cúpula maravillosa, una de las más bellas cúpulas del mundo, cambia de color en esos atardeceres increíbles de Isfahán. Créanme, vayan y cambian, es un país muy seguro, se lo digo, aunque aparentemente de fuera parezca todo lo contrario, no, es un país muy seguro, además de como es en general. Bueno, el Palacio de Alicapú también me sentí muy orgulloso, bueno, no sé, está saliendo un poco la vena patria, pero bueno, no sé, quizás después de la pitada del otro día, pues, fuera de bromas, no. Este palacio, que es un belvedere, creo que hay una continuación posterior bastante grande, de Alicapú, ¿no? Tiene una curiosidad, ¿no? Y es que, claro, estamos hablando del siglo, se empieza en el XVI-XVII, hay un retrato allí, un retrato de un señor de negro con una gola española, que era muy sospechoso. Cuando voy lo veo, pregunto a ella y me dice, no, es el embajador Solís de Felipe II. Bueno, claro, uno se sentía muy orgulloso, claro, ¿cómo no iba a tener el emperador más poderoso del mundo una embajada en Isfahán, que era el imperio más importante de Oriente, ¿no? Pues había una embajada, evidentemente, ¿no? En fin, eso era la España imperial entonces, ¿no? Pero bueno, aún así es ese palacio. O esta mezquita también maravillosa, más pequeñita, la mezquita de Salih Uf Alaj, que tiene estos nombres
que sigue el modelo de las mezquitas kioscos, muy típica Irán, con tribuna y que revela la función de oratorio privado del monarca. Era la mezquita privada del monarca o la joya de Isfahán, insisto, la joya de Irán, que es esta maravilla que es la mezquita real o Maisid Isal, también conocida como la mezquita del pueblo, que es realmente una auténtica. Ese es el mihrab. No hay mihrab más grande en el mundo, pero no porque grandeza, sino por belleza, por estética, porque eso es poesía, o sea, eso es la arquitectura, se convierte en poesía cuando se levanta, ¿no? Y realmente, bueno, ahí, por ejemplo, una curiosidad, ¿no? Pasolini rodó parte de esa maravillosa película que es Las Mil y una Noche, ¿no? En Yemen, pero también aquí, y bueno, varios pasajes cuando entonces se podía rodar en la época del Shah de Persia, ¿no? Ahora también, si se piden permisos, también se puede, pero claro, no con la libertad que rodó Pasolini, lógicamente, ¿no? Pero bueno, aquí tienen esta joya, y aquí una fotografía que es mía, también sacada del segundo viaje de este mihrab, de esta cúpula del mihrab. También la literatura persa, ¿no? De pasada, está marcada por dos grandes personalidades, Bezá y Abbasí, ¿no? Que, en fin, no voy a insistir mucho en ella, pero que es una gran tradición, pero luego también se mantiene en la India, para que vean que también hay imágenes, que no el arte islámico no era icónico, solo algunas derivaciones más radicales, evidentemente lo que no pueden representar es Alá, pero es que Alá no se puede representar porque Dios no se sabe cómo es. Nosotros lo representamos por otras tradiciones, ¿no? Pero, bueno, Mahoma se puede representar, pero nunca lo otro, ¿no? No insisto más en ello, es una exquisitez, ¿no? Este tipo de arte muy, muy exquisito de Irán, que luego se mantiene en la India, ¿no? Y acabamos con el Imperio Mogol, y ya les dejo, el arte indostánico recibe savia nueva con la aportación de conceptos timuríes y tradiciones persas. Este proceso es iniciado por Babur, encontrando un eco diferente en sus sucesores. De todos ellos hay que destacar, sin lugar a duda, el emperador Akbar, ¿no? Que tantas cosas tan buenas suceden en Agra y en Delhi, ¿no? Durante cuyo reinado el imperio sufre una indianización, perdónenme el palabra, ¿no? Que le lleva a volver sus ojos hacia los estilos indoislámicos. El gran esplendor alcanzado por la arquitectura palatina, como vemos aquí, se debió en gran medida a que cada monarca adquirió la costumbre de levantar su propia residencia, en este caso su propia ciudad. Seguramente que muchos de los que han estado aquí han estado en la India, han estado en Agra y han estado en Fatehpur Sikri, ¿no? Que es esa ciudad abandonada maravillosa que realiza Akbar, ¿no? La gran obra de Akbar, insista, fue sin duda la ciudad palacio, como la Alhambra, mucho más grande, ¿no? Pero ese sentido de ciudad palatina, Fatehpur Sikri en el año 1573, cerca de Agra, ¿no? La orientación de la mezquita en este complejo, mezquita espectacular, también si la recuerdan, me la he traído, obligó a todos los edificios que estuvieran dispuestos de forma diagonal a la cadena de colinas que se extiende al nordeste, al nordeste y al sureste de la ciudad. La asimetría es una de las características de su planta. El palacio privado está articulado alrededor de un estanque, como ven aquí, cuadrado, sobre cuya organización cuadripartita se sentaba el monarca, ahí, en esa parte central. Al fondo está la sala de audiencias o diván y jazz, donde el espacio queda organizado mediante un soporte central cuyas ménsulas sostienen la plataforma que serviría de trono al monarca, ¿no? Que es que ven este interior. Con 4 puentes unían el trono con los ángulos de la sala, donde conectaban con una galería que circundaba el edificio, a través de la cual se accedía al balcón exterior. Pero bueno, empezábamos con Jerusalén y terminamos en Agra y terminamos con el Taj Mahal. ¿Cómo no? Y ya les dejo. La obra cumbre de los mogoles, yo casi me atrevería a decir que la obra cumbre del Islam, ¿no? De muchas maneras, el Taj Mahal es mucho más que una obra, es la verdadera, vamos, es algo realmente maravilloso, ¿no? Esa obra construida al amor, ¿no? O por amor, pues, al fin y al cabo es un mausoleo, en Agra por San Jan, en honor a su amada, a una de sus amadas esposas. Sabéis que los musulmanes tienen varias, pero a la más amada, a Mumtaz Mahal, yo creo que todos la conocen, cuya traducción es luz del paraíso. Sigue la disposición tradicional al emplazarse en un charbaj o jardín bipartito, lo que hay arriba, ¿no? Esos templetes, esos que hay, estos kioscos, ¿no? Que bueno, de alguna manera partían, o sea, digamos que
este monumento contiene toda la tradición del arte islámico, pero sobre todo el persa, y de hecho los arquitectos eran los trajeros de Irán, o sea, del Irán safabí, y fueron los que construyeron, ¿no? Pero entre medias habían visto, bueno, que evidentemente conocían Buremir, el palacio del mausoleo de Tamerlán, y dio lugar a este palacio en mármol, el palacio de este mausoleo en mármol único, ¿no? La perfecta armonía de su trazado geométrico, sus espectaculares superficies de mármol blanco, translúcido, su doble cúpula enmarcada por 4 chafis, que son esos pabellones, te digo, que aparecen arriba, son típicos de la arquitectura mogol, pero que parten término que deriva del persa con el significado de sombrilla, ¿no? O de paraguas, ¿no? Y otros tantos alminares, como vemos los 4 alminares que aparecen y que bueno, delimitan esta maravilla, ¿no? Simplemente una preocupación, ese es el río Yamuna, si no recuerdo mal, y hay una preocupación cuando estuvimos allí, que nos contó el guía, muy informado por cierto, porque lo habían desviado, ¿no? Y el río se está metiendo dentro, ¿no? Tienen, sí, no estoy en fin, están haciendo estudios, hay americanos, en fin, esta joya no se puede perder, pero a veces los políticos no aciertan, ¿no? Bueno, nada más, muchas gracias por la por una conferencia magnífica y llena de detalles, llena de información, este viaje por la Casa del Islam a través de multitud de países. Y como os he comentado, esto es un pequeño aperitivo de lo que puede ser el seminario que nos va a dar en enero, febrero y marzo José Luis sobre el arte islámico. Constará de 10 clases de hora y media cada una, y puedo prometer y prometo que da apuntes y lo explica todo sobre un mapa, y de verdad que se sigue muy bien, a pesar de lo que parece aquí, que dice uno, bueno, me perdí pues no sé, en Isfahán y me encontré en Granada, ¿no? Pero muchas gracias y ha sido absolutamente fantástico. ¿Alguna pregunta? Yo creo que nos hemos quedado sin palabras. A ver. ¿Cómo entró? Bueno, Tombuctú hay toda una tradición andalusí posterior. No he querido, y además muy interesante, por cierto, gracias por preguntarme, además mucho de eso... Te la has dejado. Sí, bueno, me dejó muchas cosas, ¿no? Pero bueno, sí, claro, además en esa arquitectura de la bóveda tan maravillosa, también haber metido no solo Tombuctú, Mauritania, Mali, bueno, Mali claro, evidentemente, Tombuctú, no, pero sí, es una de las... Veremos a ver lo que queda de Tombuctú, veremos a ver lo que queda. Sí, pero claro, gracias. Bueno, también podemos haber ido a Indonesia o a Yemen, pero tenía que cortar, si no era imposible. ¿Alguna otra, por favor? ¿Alguna otra pregunta? Yo, bueno, casi la ha dicho él ya, pero tenía curiosidad por saber si el material gráfico era... si las fotografías eran tuyas. Algunas sí, otras no. Tengo muchísimas. Lo que pasa es que yo tengo la mala costumbre de fotografiarme yo con el monumento. Ah, bueno. Entonces no quería, porque si no me paso, pero muchísimas. Tengo un montón analógicas de antiguas, ¿no? Sí. Otras ya digitales, pero la mayoría son analógicas. No, de hablar de materiales, parece como que se echa falta. Un poquito, ¿no? Hablar de materiales. Sí, pero materiales utilizados. Materiales Sí. de Bueno, es que no voy a detenerme para el punto. pero un poquito, no. Tienes que venir Al seminario. Claro. Utilizan todos los materiales, ¿eh? Todo depende del poder económico, de los buenos materiales que se utilizan en el Irán safabí, a los pobres materiales almohades, en fin. De todo hay, ¿no? Todo depende del dinero, como siempre. Sí. Antes mencionó que uno de los que hizo una de las mezquitas en la India se trajo al arquitecto de otro lado. ¿Era común eso? Sí, como ahora igual se hace, no se hace como cada un concurso, pero más o menos, claro, querían tener lo mejor. La mezquita de Córdoba, el Mihrab está hecho con artistas bizantinos traídos de Constantinopla. O sea que... Ahora tengo una pregunta. ¿Cuál es la conexión entre la mezquita de Damasco y la de Córdoba? Bueno, la familia. Conexión, bueno,
hay gente que mantiene, algún profesor por ahí, admirado por mí, mantiene que no existe el arte islámico, sino que es una concentración del arte clásico, del arte romano, mezclado con lo bizantino, ¿no? Sí, hay una gran tradición. Evidentemente, la Universidad de Córdoba tiene el componente romano, que no he hablado, que claro, eso no vamos a detalle, las dobles arcadas, el producto de los milagros, las dovelas, todo eso de tradición romana. Claro, esa es la división con la más cosas. Una pregunta y el fondo. Por favor. Sí. Sí. Sabrá que en el departamento de matemáticas de la revista No se oye, tienes que decir Un poquito más alto. hay documentación Sí. del departamento. Sí, hay muchos estudios hechos sobre todo la decoración de la cería. La tenemos aquí. La tenéis ahí, ¿no? Estupendo. Pero claro que yo no sé de matemáticas. Pero bueno, sí, hay muchos estudios hechos. Muy bien hecho. Sí, sobre todo de la cúpula de Comares también, que es el material. Sí. ¿Alguna pregunta más? Vamos por terminar. Bueno, pues muchísimas gracias por